Muy buenos días a todos. Hoy voy a tratar un tema sobre el que me han pedido que hable desde hace años y años. Ha sido uno de las cuestiones sobre las que más peticiones he tenido para que hablara y me he resistido hasta ahora porque me gusta tocar temas bíblicos o grandes cuestiones teológicas, pero finalmente, como un padre que atiende a sus hijos, pues he decidido hablar de este asunto. Como un padre que atiende a sus hijos o como un hermano que habla con otros hermanos en la fe acerca de las cuestiones. La cuestión que hoy me gustaría tratar, y si estuviera con vosotros mucho más entretenido debatir y hablar, pero bueno, dado que no es posible, hablaré yo, es el tema de si existen los extraterrestres, si existe vida fuera de la Tierra. Esto no es como una película de asesinato que voy diciendo cosas y al final descubro mi opinión. La voy a decir desde el principio. No creo que existan extraterrestres, no creo que exista ningún tipo de vida material fuera de la Tierra. Digo material porque sí que creo que existen los ángeles, pero los ángeles no ocupan lugar, con lo cual no están en ningún sitio. ¿Por qué pienso que no existe vida fuera de la Tierra? Vamos a ver. Yo nací en el 68, el 11 de octubre del 68. Y en los años 70 se creía muchísimo en la existencia de los extraterrestres. Yo, siendo un niño y después un adolescente, siempre fui escéptico, diciendo, bueno, a lo mejor sí, pero no lo veo claro. Pero en esa época todo el mundo creía que ya estábamos a punto de que se manifestaran y que dijeran, aquí estamos. Todo el mundo veía ovnis. Parecía un hecho que todas las grandes agencias gubernamentales tenían información secreta que demostraba que sí. Yo, como pertenecía a una tierra de labriegos, una tierra rural, siempre hemos estado muy pegados al terreno y a lo material y no lo veía claro. Y además escuchabas a los científicos y la vida poco menos que era una cosa que aparecía continuamente por todas partes. Yo recuerdo artículos en el periódico: los científicos logran crear vida en condiciones de laboratorio. Yo me acuerdo haber visto esa noticia en los periódicos. Y ya cuando fui más mayor, adolescente, pues leía revistas como Muy Interesante, etc. Los científicos, casi todos, se manifestaban a favor de que la vida era fácil. Si le ponías las condiciones adecuadas, solamente había que dejarle tiempo y acababa por pura combinación de moléculas, acababa apareciendo la vida. Después la ciencia avanzó y la cosa se vio que no era tan sencilla. No era simplemente una cuestión de condiciones. Hago un pequeño paréntesis. En aquella época todo el mundo veía una serie que se llamaba Cosmos, en horario de máxima audiencia, en España y en casi todos los países de Europa, y me imagino que del extranjero, de otros continentes. Este señor, que no creía en Dios, pues decía, ¿cuántas civilizaciones extraterrestres hay en el universo? E hizo un cálculo famosísimo en esa época, de apariencia muy científica, pero ese cálculo, que él lo explicaba paso a paso, había un punto, en un momento dado, que era, claro,
¿Cuál es la probabilidad de que aparezca la vida si tenemos las condiciones adecuadas? Decía, bueno, esto no lo sabemos, pero vamos a poner este número, tanto. Y seguía con la ecuación. No lo sabíamos, no lo sabíamos. No podemos decir, bueno, vamos a poner que es 5 de cada 100.000 oportunidades. No lo sabíamos. Nos estaba vendiendo una cosa falsa. El resultado final era absolutamente inútil. Bien, esto en horario de máxima audiencia se emitió y se volvió a emitir, y hoy día se sabe que la vida es algo mucho más complicada de lo que se creía, muchísimo más complicada. Siempre hemos visto lo que es el ADN, no voy a hablar sobre el RNA, pero el ADN, cada célula de un ser humano, su ADN, si lo desenrolláramos y lo estiráramos, y estamos hablando de unas dimensiones microscópicas, la información tiene una longitud de 2 metros. 2 metros. Impresionante. Por sencillo que sea la información genética de un núcleo, un RNA, lo que sea, ¿realmente es difícil que aparezca la vida por sí misma o es imposible? Esa es una cuestión primero que habría que dilucidar. Cuando vemos la complejidad de la información genética de los seres más simples, ¿es difícil o es imposible? No estamos hablando de que un mono teclee en una máquina de escribir y escriba el Quijote. Estamos hablando de cosas todavía más difíciles, mucho más difíciles. Claro, aquí hay una bifurcación. Si uno no cree en Dios, entonces no hay otra posibilidad más que los monos tecleando. El problema es que sería más que escribir el Quijote y las obras de Shakespeare sin un solo error. Es más, es más. Y no me veo yo a un mono tecleando y de pronto sale el Rey Lear, Macbeth, Hamlet, la primera parte y la segunda del Quijote, y pues es que aunque lo consiguiera es más complicado todavía. Si uno no cree en Dios, no hay otra posibilidad. Ha tenido que ser la lotería y volver a tocarte la lotería y volverte a tocar la lotería. A pesar de que, aunque consigamos un RNA, la información genética más simple, no basta. Porque, como le escuché yo a una bióloga, claro, pero sin membrana, aunque logremos esa cadena, en mitad de una sopa se diluye y seguimos sin tener realmente vida. Necesitamos al menos una membrana. Y con eso tampoco basta, pero bueno, al menos una membrana que congregue allí por fin esas primeras trazas. Pero sin membrana no vamos a ningún lado. Claro, además, si allí saliera algo, necesitaría crear una membrana, esa información genética. Claro, no estamos hablando de dificultad. Estamos hablando científicamente de imposibilidad. Siempre decíamos, la sábana santa de nuestro Señor Jesucristo que se conserva en Turín es la prueba, una prueba más de que Jesucristo ha resucitado. La vida es la prueba de la existencia de Dios. La vida de por sí, la vida es el sello de yo estoy aquí. Esto no puede aparecer por azar. Después está, además, la cuestión que todos sabéis, que se nos enseñaba de niños.
si la Tierra estuviera un poquito más cerca del Sol, el que tenemos al lado, Venus, pues hasta los cascos de plástico de las obras se funden. Es una temperatura imposible para la vida. Si nos alejamos más allá, más lejos del Sol, hace demasiado frío. Eso se nos enseñaba de niños, pero ahora se ha visto que es más complicado que eso. Hoy día se sabe que, por ejemplo, pues sin ozono no habría vida en la Tierra. Los rayos que vienen del Sol nos matarían a todos. Hoy día se sabe que si en la Tierra no hubiera un núcleo de metales pesados, que como es lógico giran a otra velocidad que los materiales más ligeros que lo rodean, el manto, no se crearía por ese rozamiento un campo magnético en la Tierra. La Tierra es como una gigantesca dinamo que está produciendo continuamente un campo magnético. ¿Qué pasaría sin ese campo magnético? Pues que los vientos solares matarían a todos los que estamos en la Tierra. Tan sencillo como eso. Pero ese campo magnético crea un escudo que desvía esos vientos solares. Aún así necesitamos el ozono, ¿eh? Aún así es tan fuerte que sin ozono todos moriríamos. Ciervos, ardillas, pájaros, es imposible vivir sin el filtrado que realiza el ozono. Las células mutarían y se malignizarían. Todos hemos estudiado también en la educación básica el movimiento de rotación y de traslación. Una Tierra que estuviera quieta, sin rotación, haría imposible la vida en la Tierra. La mitad de la Tierra sería un desierto sin una gota de agua, literalmente. La otra mitad sería peor que la Antártida en sus momentos más fríos. Y en medio, en el tránsito, todo barrido por huracanes impresionantes, nada de lo que conozcamos. Necesitamos la rotación, necesitamos la traslación, pero lo que no explicaban nuestros profesores cuando yo estudiaba primaria es que, por ejemplo, sin el movimiento de precesión tampoco sería posible la vida en la Tierra. El movimiento de precesión es un movimiento, una peonza, los que hemos tenido peonza, la tiramos y si la tiras con fuerza se mueve la peonza. Al mismo tiempo la peonza rota, tiene otro movimiento alrededor de su eje. Pero también pasa que hay un momento en que la peonza tiene un tercer movimiento alrededor de su eje de inclinación. Un movimiento inclinado alrededor de su eje. Sin ese movimiento de precesión no sería posible la vida en la Tierra. De hecho, es esa pequeña variación en el eje, mínima, la que hace que en España, dentro de 2 o 3 días, tengamos 39 grados de máxima por la mañana. 39 grados. Y esto es normal, todos los veranos en Madrid, que haya días de 39 grados. Y en invierno, que a partir de enero las temperaturas alcancen 2, 3, 4 grados bajo cero de forma normal. Sin ese movimiento inclinado alrededor del eje, estas temperaturas no serían nada, sería lo que no podemos imaginar en cuanto a calor o frío, porque solo esa pequeña variación hace que aquí tengamos 39 grados y 4 grados bajo cero de mínima en invierno. Pero a eso se añade lo que he dicho, el ozono, a eso se añade el campo magnético y muchas más cosas que iremos descubriendo. Porque claro,
a saber qué hay detrás de lo que ahora no le damos importancia, ¿eh? Porque la Tierra, además de rotación, traslación y precesión, tiene la nutación, el movimiento de nutación y los bamboleos de Chandler, ¿eh? A saber qué produce eso, se descubre en el futuro. Sea lo que sea, la situación en la que estamos en la galaxia, la situación no solo del Sol respecto al núcleo de la galaxia, sino de la Tierra respecto a la Tierra, de la Tierra respecto al Sol, su núcleo de metales, la composición de la atmósfera. No ha variado la cantidad de oxígeno desde que hay mediciones. Ha habido incendios, industria, volcanes, pero la cantidad de oxígeno en la mezcla no ha variado. Claro, ya no es que, como se decía antes, la vida parece nada, como las setas en cualquier lugar donde hay humedad y las condiciones. No, es que ahora más bien lo racional, todo indica que es que el entero universo está pensado para producir unas condiciones muy concretas en las que sea posible que en la Tierra haya vida. Si os fijáis, es justo el camino contrario. No, la vida aparece en cualquier sitio donde haya condiciones. No, pues ahora lo racional realmente, otra cosa es que no lo admitan muchos porque son ateos, entonces no tienen otra posibilidad. Están atados de pies y manos en ese sentido. Pero los que somos libres y entendemos las razones por las que ellos afirman, no veo que exista Dios, pero somos libres para pensar, oye, que también puede existir Dios. Nos damos cuenta que la opción racional es que exista Dios. ¿Por qué? Porque existe vida. Porque todo el universo parece diseñado ex profeso para que en este lugar concreto haya vida. Alguien dirá, hombre, pero el universo es tan grande, ¿cómo Dios va a crear tantas estrellas, tantos planetas, para dejarlo vacío? Vamos a ver, a Dios no le cuesta ningún esfuerzo crear toda la Vía Láctea solo y exclusivamente para que los humanos nos sentemos en una hamaca en verano y digamos, qué bonito es el firmamento. Dios ha podido crear toda la Vía Láctea con el único propósito de que disfrutemos unas vistas magnas, épicas, cuando en verano miremos al cielo. A Dios le cuesta menos crear toda la Vía Láctea, menos esfuerzo, o sea, a él ninguno, que yo hacer así. Voy a crear un universo 1000 veces más grande que el que hay. No, 1.000.000 de veces. Ningún esfuerzo para Dios. A mí sí que me cuesta un poco hacer así. Puede ser todo lo grande que sea el universo, que si Dios no pone la vida, la primera semilla de vida, no hubieran aparecido las células posteriores, los invertebrados, etc. Yo creo en la evolución. Yo creo en la evolución. Pero si Dios no pone la primera semilla, no es racional pensar que en ese barro de pronto aparezca la forma más simple de codificación genética capaz de hacer copias de sí mismo. No. Pensemos además que la información genética es lo que hace que esto vaya a ir creciendo y que este sea un poco más grande, otro. De pronto no aparece un dedo aquí que sea 3 veces más grande o una uña que sea desproporcionada. Es una armonía perfecta. La simetría de la cara, todo. Es que el universo es muy grande. Imagínate un palacio inmenso, con cientos o miles de habitaciones.
pasillos, salones, más habitaciones, más cámaras, desván. Si allí nadie pone ciervos, nunca va a haber ciervos. Ah, pero es que el palacio es muy grande. Sí, pero el palacio no genera ciervos. O los pones o el palacio no los genera. Es que el universo es muy grande. O pones la primera semilla o esto es una cosa totalmente distinta de los elementos químicos que hay aquí. Totalmente distinta. Cualitativamente distinta. Ahora, si eres ateo y no tienes otra posibilidad, claro, estás limitado. Aquí los creyentes sí que gozamos de otra posibilidad racional. Y si existe el motor inmóvil del que hablaba Aristóteles, y si existe el ser del que hablaba Platón, no estoy hablando aquí de unos cuantos fanáticos que se niegan a la evolución porque creen en la Biblia. No, estamos hablando de la racionalidad, de que entendamos realmente lo que significa que haya vida en el universo. Así que ese tema de que el universo es muy grande, luego ¿cómo va a estar vacío? Pues sí, puede estar perfectamente vacío. De hecho, la Tierra estuvo vacía, sin vida, infinidad de tiempo, hasta que Dios no puso la semilla, cuando ya el mundo fue capaz. La mayor parte del tiempo no ha habido vida sobre la Tierra. Estaba todo vacío. Había agua, había nubes, había montañas, pero todo estaba vacío de vida. Todo esto nos lleva a una conclusión teológica: la centralidad de los hijos de Dios, la centralidad en el universo de los hijos de Dios, de los seres humanos, de aquellos que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Ya no somos cosas como una montaña, un mar, un planeta, otra galaxia. Ya no somos cosas. Somos hijos de Dios. Hijos del que ha creado cosas. Donde había un alguien que creó algo, de pronto crea otro alguien. La humanidad tiene un puesto central en el universo, porque somos imagen de Dios. Somos semejantes a Dios. ¿Cuántos documentales con una apariencia científica intentan convencernos de ideas teológicas? Me parece muy bien cuando en un documental han estado 45, los documentales suelen tener 50 minutos en España. Pues 45 minutos hablándonos de cosas científicas y dedican al final 5 minutitos a echarnos un sermón diciendo: ay, lo siento, no somos nada. Somos insignificantes, irrelevantes, en mitad de un universo inmenso. Lo siento, si creéis que erais algo, sois peor que las bacterias. Pues no, señor, no, señor. Primero, eso ya no es astronomía, eso son conclusiones suyas. Hemos demostrado que el ser humano no es nada. No, eso ya no es ciencia. Eso ya son conclusiones suyas. Lo siento mucho, pero mi opinión, conociendo esas cosas, es justo la contraria. Que el ser humano es absolutamente central en la creación de Dios. Que todo el universo está hecho en función de que algún día aparecerían hijos de Dios.
Hijos de Dios por la semejanza, la racionalidad. Y Dios sabía que en el futuro podremos ser hijos por la gracia, que eso es otro nivel superior, superior. Pero incluso los hijos de Dios sin Cristo son hijos de Dios. Otra cosa es que podamos ser hijos por la gracia, que es algo todavía mucho mayor. La centralidad. Pero no solo eso, sino que para resaltar, no resaltar, para que nos quede más clara esa centralidad, Dios se ha encarnado aquí, en este lugar. O sea, ya más centralidad no cabe. El Señor del universo, de donde han salido galaxias a las que nunca llegaremos, estrellas tan inmensas que realmente son números, no podemos imaginarlas. Ese creador, que como un alfarero las ha hecho, se ha encarnado en el mundo, en un ser humano. Se ha hecho ser humano. Se ha hecho ser humano. Por lo tanto, ocupamos un lugar totalmente central. Es cierto que sí, la Tierra puede dar vueltas alrededor del Sol y el Sol alrededor de la Vía Láctea, vale, pero Dios pudo crear todos esos movimientos, todas esas traslaciones, solo pensando en que sus hijos un día de verano verían esa danza del firmamento. Y ya está, y ya está. Ahora bien, si alguien me dice, pero padre, ¿va contra la fe la posibilidad de que existan extraterrestres inteligentes? Ya lo he dicho, yo no creo que exista ni la más pequeña bacteria. Pero bueno, vamos a examinar la hipótesis. No, no. Lo mismo que había aborígenes en Australia o indios en el continente americano, bien, no habría ningún problema. Habría que ver si están en estado de gracia original, como Adán y Eva, o si también ellos han pecado. Nuestra revelación les valdría para ellos, lo que Dios nos ha enseñado. Y la encarnación ha ocurrido aquí, lo mismo que se encarnó en Palestina, en la provincia judaica, pues se ha encarnado en la tierra. Pero no lo creo, sencillamente no lo creo, que eso existan, esos seres. Sería complejísimo hacerles entender la revelación. Ya nos cuesta a los humanos a veces entender los giros, las enseñanzas, la sociedad, las circunstancias de un profeta Ageo o Joel o pasajes del Génesis como para enseñárselo a alguien que ya ni siquiera es humano. Tenemos el bautismo. ¿Qué sacramentos valdrían para ellos? No creo que existan extraterrestres para nada. Pero si existen no hay ningún problema con la fe, con la Sagrada Escritura. Ahora bien, ¿qué decir de tantísimas personas que dicen a mí me han abducido? Bueno, hay que partir del hecho de que, por lo que he mirado, en España hay un 1% de esquizofrénicos. Ya eso de por sí produce decenas y decenas de miles de personas con contactos con extraterrestres que en realidad solo han existido en la patología de esa persona. Otros los tendrán con vampiros, otros los tendrán con otros seres muy alucinantes, pero que siguen las pautas de la sociedad. Si en una sociedad creen en las brujas, pues el esquizofrénico es más fácil que tenga contactos con brujas. Si uno cree en los duendes, con los duendes. Ahora son los extraterrestres. No estoy diciendo, si alguien me está escuchando, si usted ha tenido
encuentros en la tercera fase con extraterrestres, está usted esquizofrénico. Pero hay muchos esquizofrénicos que sí, que sí. ¿Por qué no digo todos? Todos. Yo que no creo en los extraterrestres. Bueno, lo mismo que analizo todas las posibilidades, y también he analizado la posibilidad de, ¿y si existen? Bueno, lo he dicho, ¿qué pasaría con la revelación, con la encarnación? No descarto que haya un cierto número de encuentros en la tercera fase que en realidad sean alucinaciones provocadas por el demonio. Todo ocurrió en su mente, no había nave espacial, no había allí 20 extraterrestres. Bien, no descarto que algunas personas lo que hayan tenido es que un demonio les ha metido eso en la cabeza. Lo mismo que en las técnicas de regresión, alguien cree que tuvo una vida siendo la esposa del faraón y otro tiene una supuesta regresión en la que fue un rey medieval. Curiosamente, casi nadie suele ser un pobre campesino que no hace más que cultivar nabos. Todos tienen vidas muy, en fin, apasionantes. No descarto esa posibilidad demoníaca. Es más, aunque yo creo, mi humilde opinión, que más del 98%, 99% son problemas mentales, esquizofrenia, alucinaciones. Bien, no descarto que haya un tanto por ciento que tenga contactos con entidades demoníacas, que se hacen pasar por extraterrestres, así como en el siglo XIV se hubieran hecho pasar por duendes. Incluso no descarto una posibilidad, simplemente hablo de posibilidades, de que en un momento dado se pusiera de moda el contactar con estas entidades diciendo, en realidad no son materiales, en realidad son entidades espirituales, los extraterrestres, y se comunican con nosotros a través de la telepatía. Y que se ponga de moda, y cada vez más gente diga, oye, es verdad, funciona. Me ha contactado telepáticamente un extraterrestre de la galaxia tal. De manera que puede haber incluso una variante del espiritismo que se imponga en algún momento dado como moda con la apariencia de ser un contacto telepático con estos seres. Y que incluso dé lugar a una nueva religión, porque como son demonios, pues podrían convencer a los hombres de decir, bueno, os vamos a decir la verdad sobre el sentido del universo. Y que aprovechen para crear algo parecido a la nueva era, pero una versión 2.0. Eso no lo descarto, porque yo sí que creo en la existencia de los demonios y que los demonios se pueden coordinar y que una cosa así atraería a millones de personas a lo largo del mundo, cientos de miles en un país como España, y que en realidad el modo para contactar en el fondo fuera un tipo de espiritismo. Bien, hay cosas tan raras en el mundo que hay que esperar a ver si esta última cosa estrambótica también sucede, pero ellos creerán más a esos mensajes de galaxias lejanas que no a la palabra de vida de nuestro Salvador. Ellos van a creer más en eso. Y si eso se hiciera además de modo muy masivo, podría haber manifestaciones. Cuando ya mucha gente se reúne para invocarlos y tal, podría haber manifestaciones. Es un peligro, que yo creo que antes o después se dará, además. Porque si algo nos demuestra nuestra época es que
cualquier cosa aberrante acaba poniéndose de moda. Bien, esta es mi opinión sobre los extraterrestres, no muy favorable, lo siento mucho, es mi opinión, cada uno que piense lo que quiera, pero he querido analizarla desde el punto de vista religioso. Yo no me meto en lo científico, solamente hablo de lo científico en relación a la religión, en relación. Y allí sí he afirmado lo que he dicho. He afirmado eso. Yo no veo posible la aparición de la vida, de ningún tipo de vida en la Tierra, sin Dios. Esa es la conclusión de todo. Nada más. Que disfrutemos del universo, de la Tierra que el Señor nos ha dado. Que disfrutemos. Me acaba de venir una pequeña idea, un apéndice. ¿Colonizaremos el universo? Evidentemente esto no afecta a la fe. Pero recordemos una cosa, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la venida de nuestro Señor Jesucristo da la sensación de que es en la tierra. Da la sensación. No digo que se cierre en absoluto. No veo que sea tan fácil, por una mera cuestión económica, poner bases en todo el sistema solar. Siempre será más fácil sacarlo en la Tierra. Puede haber todo el hierro que queramos en una luna de Saturno, pero hay que ir hasta allí, las condiciones de trabajo van a ser mucho más costosas, hay que volverlo a traer aquí. Podemos crear una burbuja con vegetación, sí, pero todo es mucho más caro. Es como decir, ¿por qué no hacemos ciudades bajo el mar? Sí, pero todo es mucho más caro. Por poder hacerlas, las podemos hacer. Todo es una cuestión de dinero. ¿Para qué gastar más dinero? Entonces, yo me muestro escéptico respecto a una colonización del sistema solar. No digo yo que no pueda haber alguna pequeña base en algún lugar, la Luna, a lo mejor Marte, pequeña, pero me muestro muy escéptico. Creo que las palabras del Apocalipsis, insisto, no cierran el paso de forma absoluta, pero dan a entender que la venida de nuestro Señor será cuando estemos en la tierra. Es lógico que pensemos, hombre, la humanidad se ha extendido por todo el planeta, lo lógico es ir más allá. Sí, pero es que incluso, aunque fuéramos más allá, solamente podríamos ir a unos cuantos lugares del sistema solar. El resto del universo ya no es factible. No es factible. Sé que se han hecho muchas novelas acerca del tema, pero lo que me han dejado claro es que no es factible. Podemos buscar trucos de magia como la teletransportación y cosas así, pero eso es como en las novelas de caballería, que la varita mágica hacía esto o lo otro, convertía el dragón en una manzana. Por lo que sabemos y por la impresión que nos da la Sagrada Escritura, la historia humana va a estar esencialmente centrada en el hogar que nos ha dado nuestro Padre. La historia humana va a estar centrada en este jardín, no del Edén, pero casi, que es el planeta Tierra. Lo demás son novelas, fantasías que a mí me divierten mucho. Pero sé que Superman no vuela, aunque vea una película, ni que hay hombres araña.
aunque nos extendiéramos, no pasaríamos de unas cuantas bases en unos cuantos lugares del sistema solar. El universo iba a estar siempre fuera de nuestro alcance, por una mera cuestión de distancia. Por lo tanto, como la fe nos dice que va a venir nuestro Señor Jesucristo, si enviamos, como dicen, bueno, una nave que dentro de una generación llega a otro sistema solar, bueno, una generación o varias, pero ya sería otra humanidad porque no íbamos a tener ningún contacto con ella. No, yo creo que Jesús volverá al hogar que nos dio, que este es nuestro hogar. Podemos tener alguna pequeña islita humana en la Luna y en algún otro lugar, en órbita, tal, pero ahí acaba todo. Me encantan las películas de ciencia ficción, pero no me las creo. No me las creo. Pues nada más. Ha habido este último apéndice en relación al libro del Apocalipsis y nada, os deseo lo mejor y recordad, si sois abducidos por un extraterrestre al interior de una nave espacial y os hace cosas muy feas, es el momento de ir a buscar un buen psiquiatra.